Historia de un camionero. Fatiga en la México-Puebla. Soy camionero desde hace más de 15 años y en ese tiempo he recorrido prácticamente todo el país. Me conocían como alguien confiable, alguien que podía manejar largas distancias sin quejarme. Nunca me habían dado un envío tan urgente como aquel. Era una noche de otoño en Puebla cuando la empresa me pidió hacer un viaje de emergencia. Tenía que entregar una carga en Iztapalapa antes de que amaneciera, lo que me parecía completamente irreal, dado lo que me esperaba por delante. El horario no era el problema, pero sí el tiempo de conducción. Estaba agotado. Había trabajado todo el día anterior y solo había dormido un par de horas. Cuando subí al camión esa noche, el cansancio ya me pesaba en los huesos. Pero lo peor de todo fue lo que noté al subirme al asiento. El camión estaba en un estado lamentable. Los frenos aún no habían sido revisados y sabía que eso era un riesgo. Pero no tenía otra opción. Me dijeron que fuera. Al principio, la carretera estaba tranquila, como cualquier otra madrugada en el camino entre Puebla e Iztapalapa. Sin embargo, algo no estaba bien. Ya cerca de Río Frío, donde la pendiente se vuelve peligrosa, comencé a sentir cómo el sueño me envolvía. Cada vez era más difícil mantener los ojos abiertos y la fatiga me golpeaba más fuerte. Había pasado por ese tramo muchas veces, pero nunca con tan poco descanso y en tan malas condiciones. El GPS estaba apagado. Lo supe por la luz del panel de control, que parpadeaba de manera extraña. La empresa había desactivado el rastreador para evitar inspecciones federales. Sabía que eso no estaba bien, pero no era la primera vez que algo así sucedía. Lo que más me preocupaba era la sensación de inseguridad que tenía al volante. El camión no respondía como debería, y las frenadas estaban siendo cada vez más lentas. La pendiente se hacía más pronunciada, y yo ya no podía confiar en los frenos como antes. La carretera de repente se volvió más oscura. No es que no hubiese luz, sino que la niebla espesa que empezaba a cubrir la vía me hizo sentir como si todo estuviera absorbiendo la luz. A lo lejos, las luces de otros camiones eran apenas sombras difusas. Mi mente ya estaba jugando trucos conmigo. No podía evitarlo. Los parpadeos en el panel del camión se hacían cada vez más frecuentes y el malestar en mi pecho solo aumentaba. Las horas sin dormir pasaban factura y mi cuerpo ya no respondía bien. Decidí parar en la próxima área de descanso, o al menos eso pensaba. Pero antes de que pudiera frenar, la pendiente se volvió más pronunciada de lo que recordaba. Ahí fue cuando la rueda delantera derecha del camión empezó a patinar. Fue tan repentino que no tuve tiempo de reaccionar. Mi corazón dio un salto en mi pecho, y por un segundo pensé que ya no iba a salir de allí con vida. El camión empezó a derrapar cuesta abajo, y en ese momento me di cuenta de lo mal que estaba todo. Sentí como si el tiempo se alargara mientras trataba de controlar el volante. Mis manos sudando, el pie apretando el freno con todas mis fuerzas, pero sin mucho éxito. El sonido de las llantas deslizándose sobre el asfalto mojado era ensordecedor, y no podía hacer nada para evitarlo. Me faltaban pocos metros para la curva peligrosa, y sabía que si no conseguía frenar a tiempo, terminaría volcando, o peor. Cerré los ojos un instante, sentí una presión en el pecho que no había sentido antes. Pero justo cuando pensé que iba a perder el control por completo, el camión hizo un chirrido agudo y finalmente logré estabilizarlo. Mi respiración era irregular, mis manos temblaban, pero había logrado frenar a tiempo. Estaba agotado, casi incapaz de pensar, pero había sobrevivido. Sin embargo, mientras trataba de recomponerme, me di cuenta de algo aún más inquietante. Los frenos habían fallado más de lo que pensaba. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esa vez me sentí más vulnerable que nunca. Me detuve por un momento, tratando de recuperar el aliento. La niebla, que antes parecía estar solo en el fondo, ahora se arrastraba sobre la carretera como si quisiera envolverme.
Miré al alrededor, pero no había ni un alma. No podía saber si me estaba volviendo paranoico o si realmente algo extraño estaba ocurriendo en esa zona, pero algo no estaba bien. A pesar de todo, decidí seguir adelante. La urgencia de la carga seguía pesando sobre mis hombros y la empresa esperaba la entrega al amanecer. No tenía tiempo para pensar en nada más, así que ajusté los espejos y encendí el motor nuevamente. Sin embargo, lo que me sorprendió fue que el motor sonó distinto. No era el sonido de siempre. Algo estaba mal. Me sentí incómodo. Intenté concentrarme solo en la carretera, pero la sensación de incomodidad se estaba apoderando de mí. A cada kilómetro me iba sintiendo más vulnerable, y no era solo el cansancio. Algo en el aire estaba cambiando. Al avanzar un poco más, comencé a escuchar ruidos extraños provenientes del sistema de frenos. Un sonido metálico que me heló la sangre. Pero lo peor no era eso. A lo lejos vi luces parpadeando en la carretera. Pensé que eran otros camiones, pero conforme me iba acercando, me di cuenta de que no era así. Las luces no seguían la carretera, estaban fijas en un lugar, como si alguien las estuviera esperando. La niebla dificultaba la visión, pero pude distinguir una figura parada a un costado de la carretera. Al principio pensé que era otro camionero haciendo una parada, pero a medida que me acercaba, algo me hizo dudar. Era una figura alta, vestida completamente de negro, con una capa que ondeaba ligeramente por el viento. No había forma de saber quién o qué era, y la figura no se movía. Simplemente estaba allí, observándome. No sé por qué, pero algo en mi interior me decía que no debía parar, que no debía siquiera mirar hacia allá. Sin embargo, me atrajo, y antes de darme cuenta, estaba mirando de forma fija hacia esa sombra en la niebla. A medida que me acercaba, la figura parecía volverse más nítida, como si la niebla la estuviera absorbiendo y arrastrándola hacia mí. No podía entender por qué algo tan simple como un camionero parado en la carretera me generaba tanta incomodidad. Pero había algo extraño, algo que mi intuición me gritaba que debía evitar. Mis ojos no podían apartarse de ella, y cuando pasé al lado, noté algo aún más inquietante. La figura, sin mover ni un músculo, parecía observarme fijamente, como si supiera exactamente quién era y qué estaba haciendo allí. Un escalofrío recorrió mi espalda y casi como un reflejo, aceleré el camión. La carretera parecía más angosta, y cada curva se sentía como una batalla por mantener el control. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Poco después de dejar atrás aquella figura, la ruta se volvía aún más sinuosa, y la niebla densa volvía a envolverme por completo. Fue entonces cuando el panel del camión parpadeó por última vez, y de repente los frenos fallaron completamente. La sensación fue surreal. Ya no tenía control sobre el vehículo. El pedal de freno estaba rígido, como si fuera parte de la estructura del camión. El sonido de las llantas derrapando volvió a invadir mis oídos, pero esta vez no podía hacer nada para detenerlo. Bajaba la ladera de Río Frío a toda velocidad, y todo lo que pude hacer fue gritar, una mezcla de furia y miedo, mientras la falta de aire me invadía el pecho. Parecía que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Los árboles, a ambos lados de la carretera, parecían moverse de forma extraña, como si quisieran devorarme. En medio del caos, vi una luz blanca al final del camino. Pensé que podría ser otro camión o tal vez un coche en la distancia. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una luz común. Era intensa, casi pulsante, como si estuviera viva. Cuando el camión finalmente entró en esa zona de luz, un calor extraño se apoderó del aire, y la sensación de que todo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse se intensificó. Fue como si hubiera cruzado hacia otra realidad. El sonido del motor ya no existía.
Las vibraciones del camión habían cesado y todo lo que podía escuchar era el golpe acelerado de mi propio corazón. De repente, el camión se detuvo de golpe, como si una fuerza invisible lo hubiera frenado. Y allí, en esa inmovilidad total, el tiempo pareció detenerse. Me quedé allí, inmóvil, mirando la carretera que ya no era una carretera. El camión estaba parado, pero yo no sentía el peso de la gravedad, ni el zumbido habitual del motor. Todo estaba en un silencio absoluto, más pesado que cualquier ruido. Intenté moverme, pero mis manos no reaccionaban. Intenté tocar el volante, pero estaba como si todo mi cuerpo estuviera atrapado en un sueño. A lo lejos, la luz blanca parecía acercarse más y más, hasta que se convirtió en una especie de esfera flotante. No era un farol, no era nada que hubiera visto antes. El aire alrededor de mí era espeso, y la niebla se volvía cada vez más densa, como si quisiera tragarse todo. Me sentía ajeno a mi propio cuerpo, incapaz de moverme. En ese momento, un sonido extraño comenzó a resonar en el interior de mi cabeza. No era un sonido físico, sino algo más profundo, como un susurro, una vibración, que parecía provenir de las entrañas de la carretera misma. De repente, el camión dio un tirón hacia adelante, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. El motor rugió con fuerza, y la luz blanca desapareció de inmediato, dejándome en la completa oscuridad, excepto por las débiles luces del tablero. Aceleré sin pensar, pero el camión ya no respondía como antes. Cada vez que intentaba maniobrar, parecía que algo estaba interfiriendo en el sistema. La niebla había desaparecido, pero la carretera se había vuelto algo diferente, como si ya no estuviera en el mismo lugar. No reconocía nada a mi alrededor. Las señales de tránsito estaban distorsionadas. Las luces de la ciudad parecían borrosas y lejanas. Un sudor frío recorrió mi espalda. Estaba atrapado en un lugar que no podía comprender, y cada vez que intentaba pensar en una solución, más perdido me sentía. El camión continuó su curso, pero con una sensación cada vez más extraña de que ya no estaba bajo mi control. La pesadilla que había comenzado con el cansancio se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. En ese momento, el camión comenzó a oscilar de un lado a otro, como si la carretera misma estuviera alterando su curso. Me agarré al volante con toda mi fuerza, pero parecía que el camión se movía por su cuenta. La sensación de estar atrapado en un sueño lúgubre y sin salida se intensificó. El sudor me empapaba la camisa y mi respiración se volvía cada vez más agitada. Intenté frenar nuevamente, pero el pedal estaba completamente inerte, como si no tuviera ninguna conexión con las ruedas. De repente, algo cambió en la atmósfera. Todo a mi alrededor se tornó más oscuro, más pesado, como si una presencia invisible estuviera acechando, esperando a atraparme. Miré a través del parabrisas, y lo que vi me heló la sangre. Las sombras a los costados de la carretera parecían moverse, como si las formas humanas de antes se hubieran desplazado para rodearme. No podía ver con claridad, pero las siluetas se acercaban cada vez más, flotando, deslizándose. Intenté mirar a otro lado, pero no podía apartar la vista de ellas. Fue entonces cuando escuché un golpe fuerte. Un estruendo sordo, como si alguien hubiera golpeado el camión desde fuera. Miré al espejo retrovisor, y fue allí donde vi algo que no podía comprender. Un par de luces brillantes se reflejaban en el cristal del retrovisor, pero no eran faros de otro vehículo. Eran dos puntos de luz amarilla flotando a una altura anormal, como si provinieran de un ser que no debería estar allí. Mi cuerpo entero estaba paralizado por el miedo, y no pude evitar preguntarme si, de alguna manera, mi camionero estaba atrapado no solo en la carretera, sino también en algo mucho más grande, algo que no entendía. Intenté acelerar, pero el camión ya no reaccionaba. Solo escuchaba el sonido de esos dos puntos brillando más cerca.
acercándose a mí, arrastrándose por la carretera con una lentitud que parecía burlarse de mi angustia. Estaba atrapado y no podía escapar. El miedo se apoderó completamente de mí. Las luces brillantes se acercaban, pero no era un vehículo. No había ningún motor, solo esos dos puntos flotantes, casi como si estuvieran caminando sobre el aire. Las sombras a los lados de la carretera también se movían, deslizándose rápidamente, casi como si se estuvieran alimentando de la niebla espesa que nos envolvía. Intenté abrir la ventana, desesperado por obtener un poco de aire, pero no podía. Estaba sellado dentro del camión, atrapado en esta pesadilla sin fin. De repente, el ruido que provenía del motor comenzó a cambiar. No era un sonido mecánico común, sino un murmullo bajo, como si el camión estuviera emitiendo algo vivo. Las luces del tablero parpadearon una vez más, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Y fue en ese momento que lo entendí. La carretera, el camión, todo estaba conectado de alguna manera extraña, como si hubiera cruzado algún tipo de umbral, algo que no tenía explicación. La sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Miré hacia los retrovisores y vi que las dos luces flotantes ahora estaban justo detrás de mí, casi pegadas al camión, como si estuvieran empujándome. Podía sentir una presión sobre mis hombros, un peso invisible que me obligaba a mantenerme quieto. El aire se volvía cada vez más espeso, casi imposible de respirar. Traté de controlar el volante, pero mis manos temblaban. A lo lejos vi un reflejo en el cristal delantero. Una figura humana, difusa, como si fuera una sombra deformada por la niebla. Al principio pensé que era una ilusión provocada por el cansancio, pero la figura comenzó a avanzar, acercándose rápidamente a mi lado del camión. Ya no podía ignorarla. Era alta, más alta de lo que un ser humano debería ser. Estaba de pie, mirándome directamente a través del cristal. No podía ver sus ojos, solo una negrura profunda, vacía, que parecía tragar la luz de la carretera. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. Mi cuerpo entero estaba tenso, congelado por el terror. No podía apartar los ojos de esa figura que se acercaba cada vez más, flotando junto al camión. En ese instante, todo mi ser clamaba por moverme, por gritar, por escapar, pero algo me lo impedía. Era como si esa sombra estuviera controlando mis pensamientos, como si todo lo que me rodeaba hubiera dejado de ser real. A medida que la figura se acercaba, sentí una presión cada vez mayor en mi pecho, como si la misma atmósfera estuviera a punto de colapsar sobre mí. Mis ojos se cerraron involuntariamente, no por el sueño, sino por un miedo tan profundo que era incapaz de enfrentarlo. Sentí un sudor helado recorrer mi cuerpo, como si estuviera a punto de desmayarme, pero no podía. No podía perder el control. Necesitaba mantenerme consciente, aunque no sabía para qué. Fue entonces cuando el sonido de las llantas derrapando volvió, esta vez mucho más fuerte, como si el camión estuviera comenzando a vibrar de una manera extraña. La figura ya estaba tan cerca que podía sentir su presencia a través de la piel, como si estuviera flotando en la misma cabina. La luz que antes había sido blanca ahora se tornó en una tonalidad azulada y fría, y la sombra comenzó a desdibujarse, convirtiéndose en algo amorfo. De repente, el camión dio un tirón violento hacia un lado, como si algo lo estuviera arrastrando, y la figura se desvaneció de golpe. Un grito ahogado escapó de mi garganta cuando sentí que todo a mi alrededor volvió a la normalidad. La niebla desapareció por completo y la carretera parecía más familiar, como si hubiera vuelto a mi mundo, pero el daño ya estaba hecho. El camión se detuvo por fin, sin razón aparente, como si la fuerza que lo empujaba hubiera cesado. Todo estaba en silencio nuevamente, pero ahora el silencio era mucho más pesado que antes. Miré el tablero del camión y todo parecía estar bien, como si no hubiera pasado nada.
pero sabía que no había sido una alucinación. No podía explicarlo, pero algo había cambiado, algo dentro de mí, algo que nunca podría borrar de mi mente. Respiré profundamente, intentando calmarme, pero el miedo seguía latente en cada poro de mi piel. Miré por la ventana, esperando ver alguna señal que me indicara que había llegado a algún lugar familiar, pero la oscuridad era total. No podía ver nada a lo lejos. Miré el reloj y me di cuenta de que habían pasado horas desde que había perdido el control del camión. Pero no podía recordar cómo había llegado hasta allí. Estaba completamente desorientado. ¿Había cruzado todo ese trecho sin darme cuenta? ¿Había algo en mi cabeza que me hacía ver las cosas de otra manera? El eco del motor del camión era lo único que podía escuchar ahora. Un sonido metálico que me retumbaba en la cabeza. Cuando volví a mirar al espejo retrovisor, lo vi. No eran luces ni sombras, sino una figura que se reflejaba en el cristal del retrovisor. Un hombre, o algo parecido a uno, parado en la carretera, mirando directamente hacia mí. No pude ver su rostro, pero su presencia era como un peso en el aire. La tensión en mi cuerpo alcanzó su punto máximo. Era otra de esas figuras extrañas que me habían estado acechando. ¿Era una ilusión o algo mucho más siniestro? Aceleré sin pensar. No podía quedarme ahí. Con cada kilómetro sentía que algo más se alejaba de mí. Algo que no lograba entender, pero que claramente me había cambiado. Cuando finalmente llegué a Iztapalapa, la luz del amanecer ya comenzaba a asomar, y el camión se detuvo por completo frente a la bodega de la empresa. Acelerado, bajé del camión, con las piernas temblando, como si estuviera fuera de mí. Los empleados de la bodega me miraron extrañados, como si mi llegada fuera algo fuera de lugar. Uno de ellos se acercó rápidamente, preocupado por mi estado, pero al ver mi rostro no preguntó más. Ya había visto muchas veces ese tipo de mirada. La mirada de alguien que ha pasado por algo que no se puede explicar. Lo curioso fue que, cuando entré al depósito, vi la hoja de mantenimiento del camión. En ella, todos los registros de servicio que había firmado previamente no coincidían con los del camión que había conducido esa noche. El mismo camión que había estado al borde del colapso en cada kilómetro, el camión que había sentido que se desvanecía bajo mí. Sabía que lo que había vivido esa noche no era una simple alucinación, y algo me decía que la empresa estaba involucrada en algo mucho más oscuro de lo que nunca imaginé. Pero esa es otra historia, una que tal vez nunca llegaré a descubrir completamente. Historia de un pasajero de autobús, avería nocturna cerca de Chalco. Era una noche de sábado, alrededor de la medianoche, cuando todo empezó. Yo venía de un pequeño pueblo al sur de la Ciudad de México, regresando a la capital tras una visita familiar. Ya era tarde, así que opté por tomar el autobús interurbano para evitar complicaciones. Era un viaje de unas 3 horas, nada raro. El autobús estaba relativamente vacío, pero aún así, la gente no parecía muy cómoda. El aire acondicionado no funcionaba, y eso ya nos había molestado a todos desde que salimos de la terminal. Yo estaba sentado cerca de una ventana, observando cómo las luces de los pueblos se desvanecían a medida que nos adentrábamos más en la oscuridad de la carretera. No me preocupaba demasiado. Después de todo, siempre viajo en la madrugada y nunca había tenido un problema tan grande. Pero esta vez algo se sentía raro, como si el aire estuviera más espeso de lo normal, como si todo estuviera esperando que algo sucediera. Cuando cruzamos Chalco, el autobús comenzó a hacer ruidos extraños. Pensé que era el motor, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no andaba bien. Primero, las luces se apagaron, y luego el motor empezó a fallar, dando tirones. El conductor trató de acelerarlo, pero el vehículo no respondía. Lo que parecía ser una simple avería se convirtió rápidamente en una situación incómoda, y para algunos, preocupante. La gente empezó a murmurar, y yo también me inquieté un poco. El conductor, un tipo de unos 40 años,
con una cara seria y sin mucho que decir, nos miró a todos por el retrovisor y nos dijo con tono calmado pero autoritario: «No se preocupen, solo es un problema eléctrico. Quédense tranquilos, ya vendrán a ayudarnos». Pero pasaron los minutos, luego las horas, y la ayuda nunca llegó. El calor dentro del autobús era insoportable y el aire denso, pesado. Nos mirábamos entre nosotros, tratando de entender qué estaba pasando, y aunque nadie decía nada en voz alta, todos sabíamos que algo no estaba bien. La gente comenzó a ponerse cada vez más inquieta. Algunos pasajeros empezaron a hablar en voz baja, otros simplemente se quedaban en silencio, mirando hacia la ventana, como si esperaran que el paisaje cambiara por sí mismo. Pero todo lo que se veía era oscuridad, una carretera vacía que no parecía tener fin. De vez en cuando, algún coche se acercaba lentamente y reducía la velocidad al pasar junto al autobús parado. Al principio pensé que era normal, que simplemente estaban observando qué había sucedido, pero a medida que la noche avanzaba, me dio la sensación de que algo no estaba bien. Estos autos pasaban más despacio de lo común, como si estuvieran esperando algo o simplemente estudiando el autobús, como si no fuera un simple incidente, sino un suceso en el que querían involucrarse. Me sentí incómodo, pero no sabía bien por qué. Había algo en el aire que no se podía explicar, una tensión inexplicable que parecía aumentar con cada minuto que pasaba. Fue entonces cuando uno de los pasajeros, un hombre de unos 30 años, decidió bajar del autobús para ir al baño. Lo vi levantarse y caminar hacia la puerta trasera. Era un tipo común, no destacaba mucho, solo llevaba una camiseta de fútbol y unos pantalones cortos. Nadie le prestó demasiada atención, pero cuando pasó por mi lado noté que su rostro estaba visiblemente tenso, como si estuviera presintiendo algo. El conductor, sin embargo, no dijo nada, solo lo observó irse por la ventana del espejo. Pasaron varios minutos y no regresaba. Empezó a ser raro. Nadie se atrevió a decir nada, pero el ambiente se fue llenando de una sensación de incomodidad colectiva. Había algo extraño en la forma en que las personas comenzaban a mirarse entre sí, como si estuviéramos todos esperando que algo sucediera. Y luego, el conductor, sin dar mayores explicaciones, nos dijo en voz baja: «No hagan ruido, no hagan que esto se vuelva peor». Pasaron otros 20 minutos y el tipo que se había bajado no aparecía. La tensión era palpable, como si estuviéramos todos esperando que alguien dijera algo, o peor, que alguien hiciera algo. El conductor seguía ahí, impasible, mirando al frente, pero no parecía preocupado por la desaparición del pasajero. Eso fue lo que más me desconcertó. Nadie se atrevió a preguntar si estaba bien o si lo habían encontrado. En ese silencio, los murmullos se hacían más frecuentes y la incomodidad iba creciendo. Más autos pasaban lentamente, sus luces iluminando brevemente el interior del autobús, pero sin detenerse. Era como si estuviéramos atrapados en una especie de limbo, esperando una señal que nunca llegaba. Mi piel se erizaba con cada vehículo que se acercaba, porque algo me decía que no era normal, como si los coches se estuvieran acercando solo para observarnos. Estábamos siendo observados, pero ¿por quién y por qué? Nadie lo sabía. Y justo cuando el aire se volvió aún más espeso, el conductor rompió el silencio nuevamente. «No se muevan. Manténganse tranquilos. No hagamos esto más grande». Lo siguiente que ocurrió, aunque no lo entiendo del todo, fue que las luces del autobús comenzaron a parpadear. No era un parpadeo normal, como cuando una bombilla está por quemarse, sino algo más extraño, más irregular. Como si las luces estuvieran luchando contra algo más grande que ellas. El calor se hizo insoportable, pero lo peor de todo fue el sonido. Un sonido sordo, algo como si viniera del motor, pero no exactamente. Era como si algo estuviera rozando el autobús, algo pesado, algo que no podía ser explicado.
Empecé a sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal. Miré a mi alrededor, pero nadie más parecía reaccionar de forma exagerada. La mayoría de los pasajeros estaban mirando al frente, pero sus rostros se veían tensos. Estábamos atrapados, todos lo sabíamos, pero nadie decía nada. Solo el conductor, con su mirada fija, repetía las mismas palabras. Manténganse callados. No hagamos que esto sea peor. El tiempo parecía dilatarse. Estaba tan quieto que podía escuchar mi propio corazón latir con fuerza en mis oídos, y el calor se volvía cada vez más insoportable. La luz de los faros de los autos que pasaban seguía iluminando brevemente el interior del autobús, como si los observadores estuvieran esperando que algo sucediera. Mi mente comenzaba a correr en círculos, buscando una salida, una razón lógica para todo aquello, pero no la encontraba. Fue entonces cuando escuché un grito distante que venía del lado de la carretera, pero no de alguien del autobús. Era como un grito de desesperación, un grito humano, pero raro, como si se desvaneciera en el aire. Miré hacia la ventana, pero no vi nada. Nadie se movió. El conductor no dijo nada, pero yo sentí cómo su tensión aumentaba. Algo estaba mal, y todos lo sabíamos. Pero, como si estuviéramos hipnotizados, nadie hacía un solo movimiento para reaccionar. Un hombre se levantó de su asiento, aparentemente decidido a averiguar qué estaba pasando. Lo vi acercarse al conductor y susurrarle algo. No pude escuchar bien, pero la expresión en el rostro del conductor se volvió aún más sombría. Unos minutos después, el hombre que había ido al baño todavía no regresaba. El conductor miró por el retrovisor, primero con un gesto impasible, luego frunció el ceño. Miró a su alrededor, como buscando a alguien, y con una voz que casi parecía temblar dijo: «Nadie más puede bajar, nadie más puede ir afuera». No dijo más. Fue todo. El aire se volvió denso y un sentimiento de claustrofobia me invadió. Ya no había forma de escapar, y ese pensamiento me aterraba. Fue entonces cuando las luces del autobús se apagaron por completo, dejando todo en la más absoluta oscuridad. Durante unos segundos, no supe si los ojos se me habían adaptado a la oscuridad o si había algo más allá de ella. El sonido del motor se había detenido por completo, y el único ruido que quedaba era el crujir de las ruedas sobre el asfalto. El aire estaba inmóvil, denso, como si algo lo estuviera aplastando, algo invisible que acechaba desde fuera. La oscuridad era tan completa que sentí como si el mundo hubiera desaparecido por completo. Mis ojos, acostumbrados a la luz intermitente de los faros de los autos, ahora luchaban por encontrar algo en esa negrura. El silencio se hacía pesado, opresivo, como si todo a nuestro alrededor estuviera esperando a que hiciéramos un movimiento. Fue entonces que alguien empezó a toser y eso rompió el hechizo. Poco a poco, otros comenzaron a murmurarse entre sí, con voces temblorosas. Un par de personas se levantaron de sus asientos y se acercaron al conductor preguntando qué estaba pasando. Pero él los ignoró, sin apartar la vista de la carretera vacía. Mi piel se erizó al pensar en lo que él podría saber, algo que nosotros no sabíamos. De repente, el sonido del motor volvió a sonar, pero mucho más bajo, como si estuviera luchando para seguir funcionando. Y justo cuando pensé que las cosas podrían mejorar, escuché el sonido más extraño de todos, un golpe sordo contra el costado del autobús. No fue un accidente, ni un choque. Fue algo más, algo que no supe identificar, pero lo sentí en el fondo de mi estómago. Alguien gritó, pero nadie se movió. El conductor, con su rostro inexpresivo, hizo un gesto con la mano, indicando que todos se sentaran y no hablaran más. Algo estaba mal, y lo sabía, pero lo peor de todo es que todos estábamos atrapados, sin poder hacer nada. No había señales de vida fuera del autobús. Ningún otro coche pasaba ya por la carretera, y la niebla, que antes no había notado, comenzó a rodearnos.
Era una niebla espesa, como si la oscuridad misma se hubiera materializado en forma de vapor. Algunos pasajeros comenzaron a llorar en silencio. Otros estaban en shock, sin poder procesar lo que estaba ocurriendo. En ese momento, la tensión era tal que podía escuchar los suspiros y respiraciones entrecortadas de la gente, mientras todos mirábamos al conductor, esperando que nos dijera qué hacer. Pero él permanecía allí, con las manos firmemente aferradas al volante, como si él mismo estuviera esperando algo. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera tocado la ventana. Miré rápidamente, pero no vi nada, solo la niebla, y luego el grito. Un grito humano, lejano, que parecía provenir de algún lugar profundo de la oscuridad. El grito que escuché fue desgarrador, pero no vino de ninguna persona dentro del autobús. Era un sonido puro, de desesperación, algo que se quedó grabado en mi mente como una huella imborrable. Todos dentro del autobús nos quedamos paralizados, algunos tapándose los oídos, como si intentar bloquear ese sonido pudiera hacer que todo lo que estaba sucediendo dejara de ser real. El conductor, que hasta entonces no había mostrado ni un ápice de emoción, ahora parecía completamente desbordado. Su rostro palideció y su mano tembló ligeramente sobre el volante. Fue en ese momento cuando, de manera casi imperceptible, empezó a acelerar. Pero no como si estuviera tratando de arreglar la situación, sino como si quisiera huir, escapar de algo. La niebla fuera del autobús era ahora tan densa que no podíamos ver ni a 1 metro de distancia, y la oscuridad era total. No sabíamos si la carretera continuaba o si estábamos a punto de caer en un abismo. El aire se volvía más espeso con cada minuto que pasaba, como si estuviéramos atrapados en una burbuja que se cerraba lentamente sobre nosotros. El pánico se apoderó de nosotros en ese instante. Algunos empezaron a gritar, otros a rezar en voz baja, y había quienes, como yo, simplemente se quedaron inmóviles, observando todo lo que sucedía con una mezcla de terror y confusión. Fue entonces cuando la puerta trasera del autobús se abrió de golpe, haciendo un ruido ensordecedor que cortó el caos momentáneo. Miré y vi una figura en la oscuridad. No podía distinguir bien qué era, pero era algo grande, como si se deslizara lentamente hacia nosotros. Unos segundos después, la figura desapareció en la niebla, como si se disolviera en el aire. Nadie dijo nada, pero todos lo vimos. Nadie se atrevió a moverse. El conductor, con los ojos muy abiertos, nos miró brevemente por el espejo retrovisor y dijo, con voz quebrada, «Nadie puede bajar, nadie debe salir». A partir de ese momento, las palabras del conductor ya no eran órdenes, sino una súplica. La sensación de estar siendo observados nunca desapareció. Era como si estuviéramos rodeados, no solo por la oscuridad, sino por algo que nunca entenderíamos. Pasaron horas, o al menos eso sentí. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado desde que la niebla empezó a envolvernos. Nadie se atrevía a preguntar. El silencio se había vuelto tan pesado que incluso el susurro de alguien moviéndose en su asiento parecía como un estallido en la quietud de la noche. El conductor, casi inmóvil, mantenía las manos sobre el volante con tal firmeza que parecía que nunca más podría soltarlas. Los pocos pasajeros que aún permanecían conscientes empezaron a murmurar entre sí, tratando de buscar alguna explicación, pero sus voces se apagaban tan rápido como nacían. Yo sentía una presión constante en el pecho, como si la misma atmósfera del autobús estuviera intentando aplastarme. Nadie quería admitirlo, pero todos lo sabíamos. Algo no estaba bien. Y lo peor de todo era que no podíamos hacer nada. De repente, una vibración suave comenzó a recorrer el autobús, seguida de un ruido extraño, como si algo estuviera arrastrándose por el techo. Era tan sutil, casi imperceptible, pero lo sentí en cada hueso de mi cuerpo.
Los pasajeros comenzaron a ponerse más nerviosos. Algunos susurraban, otros simplemente se abrazaban a sus asientos, mirando aterrados a su alrededor. Finalmente, algo cambió. No sé si fue el sonido del motor, el crujido del techo o simplemente la desesperación de todos nosotros, pero de alguna manera el autobús empezó a moverse. Fue un movimiento lento al principio, como si el vehículo estuviera intentando liberar algo que lo mantenía atascado, pero después, poco a poco, empezó a acelerar. La niebla fuera del autobús comenzó a disiparse, y cuando finalmente salimos de la espesa neblina, el paisaje volvió a la normalidad. Era tan surrealista que no sabía si todo había sido un sueño. El conductor siguió en silencio, sin mirarnos. Cuando el autobús llegó finalmente a la siguiente parada, algunos pasajeros salieron tan rápido que ni siquiera miraron atrás. Nadie mencionó lo que había ocurrido. Al bajar del autobús, el aire fresco de la madrugada me dio un alivio inmediato, pero algo seguía rondando en mi mente. No entendí qué pasó esa noche, ni por qué ese grito, ni la figura que vi. Lo único que sé es que, al final, todo se detuvo tan repentinamente como empezó, y nunca supe si lo que experimentamos fue real o si solo estaba en nuestras cabezas. Lo único que puedo asegurar es que no fue una simple avería en el autobús. Algo o alguien estaba con nosotros esa noche, y jamás olvidaré esa sensación de estar siendo observado, incluso después de que el viaje terminó.